Extra. Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Muy buenas tardes, les saluda Karina Garay. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Asiento Extra, un programa de entrevista donde el día de hoy vamos a estar ampliando detalles y conociendo en qué consiste lo que es los fondos generacionales que va a aplicarse a partir de abril del 2025, que es el sistema de pensiones que va a experimentar esos cambios importantes, precisamente para conocer en qué consiste, cuáles son esos cambios en que se estarían dando. Está con nosotros don Maynor Benavides, él es gerente financiero y contralor del proyecto de fondos generacionales del Banco Nacional, a quien agradecemos su compañía. Don Maynor, muchísimas gracias por estar aquí en Asiento Extra. Hola, buenas tardes, Karina, ¿cómo está? Muy bien, por dicha, muchísimas me alegro. Gracias. Un tema muy importante, don Maynor, sobre estos cambios que se vienen a implementar a partir de abril del próximo año. Sí, yo lo podría resumir como el cambio más grande después de la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador en el 2000. No sé si le parece, explicamos un poquito claro el contexto de en qué consiste el cambio. Actualmente, el régimen obligatorio de pensiones lo administramos en una sola cartera. Entonces, ahí están desde los chiquillos de 18 años que están empezando a trabajar hasta los que ya estamos un poquito más grandes, ¿verdad? Que ya peinamos canas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, Karina? Que hay que sacrificar a alguien, ya sea a los más jóvenes o a los más grandes. ¿Y a qué llamo sacrificar? Tenemos que hacer una cartera que incluya a todos los trabajadores. Entonces, es un poco difícil complacerlos a todos. No podemos darle rendimientos altos con volatilidades bajas. Entonces, ahí durante el tiempo se ha ido manejando esto y en algunos años o meses pues beneficiamos un poquito más a los más jóvenes y al otro los más grandes, pero ¿qué es lo que busca el cambio? El cambio busca es separar el régimen obligatorio en 4. Entonces, en el primero, que le llaman la serie A, vamos a tener a los nacidos del 1969 para atrás, en el cual me incluyo yo estoy en ese. Luego del 79, del 70 al 79, del 80 al 89 y del 90 para acá. ¿Qué nos va a permitir eso? Bueno, eso nos va a permitir que podamos separar la cartera y hacer una gestión diferente para cada grupo etario, ¿verdad? Para cada grupo de personas. Entonces, para los más jóvenes, vamos a poder hacer una gestión mucho más agresiva, que llamamos nosotros. ¿Y qué es esa gestión agresiva? Lo que hacemos es combinar un poquito títulos o el portafolio de inversiones en renta fija y en renta variable. ¿Qué son la renta fija? Bueno, recordemos los CDPs que compramos en los bancos o en las instituciones. Eso es renta fija, es un titulito que tenemos y que nos paga un cuponcito cada cierto tiempo, una vez al mes, cada 3 meses, 6 meses. Y la renta variable es, como su nombre lo dice, son títulos que no conocemos cuánto nos van a pagar. Por ejemplo, las acciones. Entonces nosotros compramos hoy acciones de una empresa y lo que nos pagan está en función de lo que esa empresa genere, ¿verdad? Que se llaman dividendos. Entonces no sabemos, pero eso es lo que le da más rentabilidad. En resumen, ese es así como el gran cambio, Karina, que tenemos para el próximo abril del 2025, como usted muy bien lo indicaba. Esto nada más como para recalcar, don Maynor, se trata de una reforma al sistema de pensiones que impactará las pensiones complementarias. Entonces se van a hacer rangos de edad que va entonces de los mayores de 55 años, me decía usted,
Después está de los nacidos del 70 al 79, de los nacidos del 80 al 89 y de los nacidos de 1990 para acá. Sería así. Efectivamente, sí. Ahora bien, ¿cómo va a funcionar para estas personas, para ir entrando en materia? Lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer de oficio, como lo establece la normativa. Entonces, vamos a generar esos grupos en esas edades que usted mencionaba, de acuerdo a su edad de nacimiento, y los vamos a separar. También vamos a tener que hacer una distribución de los títulos que tenemos actualmente, ¿verdad?, en esas carteras, y de ahí en adelante empieza lo interesante del cambio, y vamos a hacer la gestión, y nosotros llamamos la gestión a comprar y vender títulos, ¿verdad?, de manera que tratemos de mejorar la tasa de reemplazo. Ese término suena sofisticado, pero es lo más sencillo del mundo. Imagínese que usted gana hoy 100 colones y cuando se pensione va a recibir 40. Entonces su tasa de reemplazo es un 40%. Eso es lo que queremos nosotros hacer con la gestión. Las operadoras lo que intentan es mejorar esa tasa de reemplazo. Entre más alto sea ese porcentaje, mucho mejor los beneficios para ya la edad de pensión, ¿verdad? Los años dorados, donde ya tenemos tiempo para disfrutar todo lo que hemos trabajado en años atrás. ¿Por qué se tomó la decisión de hacer esta reforma a este sistema? Precisamente era lo que le comentaba al inicio, Karina, y es que no se vale que tengamos a todos los afiliados en una sola cartera. ¿Por qué? Porque a alguien estamos sacrificando. Entonces, a los más jóvenes le estamos restando la posibilidad de tener una mejor pensión al final de su vida laboral. Y a los que ya están más grandes, no se vale que el fondo tenga mucha volatilidad. ¿Qué es lo que llamamos nosotros volatilidad? Es aquello de que los precios hoy están en 102, mañana están en 98, pasado mañana están en 100. Esa volatilidad la recoge la mensualidad que le vamos a dar a los afiliados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Crearle un portafolio a ese grupo adecuado con una menor rentabilidad, muy probable, pero con una volatilidad que no cambie. ¿Qué es lo que le interesa al pensionado? Tener un monto más o menos fijo que le permita atender todas sus necesidades en una etapa en la que ya no puede generar ingresos, o los ingresos que genera son por poco tiempo, esporádicos. Entonces eso no lo puede contemplar. El gran objetivo es hacer portafolios de inversión para que la gente mejore su tasa de reemplazo. Ese es el ejercicio. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los jóvenes? En el caso de los jóvenes con esta reforma. Le voy a poner un ejemplo, Karina. Imagínese que hoy vayamos a un baby shower, ¿verdad? Que es cuando van a nacer el bebé, sí. Que en lugar de los regalitos que le damos al bebé por nacer o al recién nacido, le diéramos, entre todos los que vamos a ir al té, le diéramos 100,000 colones, o llegáramos a recoger 100,000 colones. Ese bebé le quedan 65 años para pensionarse, ¿verdad? Sin que ese bebé, ni los papás, ni nadie haga nada, esos 100,000 colones que le regalaron en esa actividad se van a convertir en 7 millones de colones cuando ese bebé tenga 65 años. Entonces, a su pregunta, ¿qué va a pasar con los jóvenes? Imagínense que esos jóvenes van a empezar a tener mejores rendimientos desde una etapa cuando todavía ni siquiera piensan en la pensión, ¿verdad? Los chiquillos de 15, de 18, 20, 25 años no piensan en la pensión. Pero si nosotros le damos unos rendimientos mucho más atractivos, ya cuando llegue a sus 65 años de edad de pensión, va a tener un monto acumulado que le va a permitir vivir más holgadamente.
ese es el objetivo, ¿verdad? Claro, esto hay que complementarlo, ¿verdad? Ojalá pudiéramos tener de la mano, así de la manita, explicarle a nuestros hijos que cuando empiecen a trabajar, empiecen a ahorrar en un fondo voluntario. Y ese no solo le va a permitir mejorar su calidad de vida, sino que le va a permitir ciertas facilidades. Inclusive, ¿por qué no decidir pensionarse antes? No se va a poder pensionar por la edad, ¿verdad? Pero él puede financiarse los años que le quedan antes de pensionarse con el ahorro. ¿Esto también va a implicar mayor nivel de riesgo? Sobre todo para esta población joven que estamos hablando. Efectivamente, aquí hay una ecuación que siempre se cumple, ¿verdad? A mayor rendimiento, mayor riesgo. Pero cuando usted tiene 30, 40, 50 años para recuperar esas volatilidades, el riesgo no debería ser un factor crítico de la decisión. Más bien, uno debería exigir, si hay portafolios muy conservadores, uno debería exigirles un poquito más riesgo. ¿Por qué? Porque un punto en la tasa de rendimiento puede significar 5, 10, 15% menos en la pensión. Entonces, sí se justifica asumir ese poquito de volatilidad en los portafolios de la gente más joven. ¿Cómo están los datos con respecto a esta población joven, tomando en cuenta la natalidad que ha venido bajando en nuestro país? Sí, eso es todo un tema, Karina. Lastimosamente, cuando yo nací, nosotros somos 7 hermanos. Ese era el promedio en aquella época, ¿verdad?, de las familias. Ahora está en menos de 2 y va a seguir bajando. Ese impacto lo resientan más los regímenes de primarios como el IBM o cualquier otro régimen de capitalización colectiva, donde ocupamos que hayan más trabajadores aportando a una gran canasta para sacar de ahí el dinero de los pensionados. Para el caso de los fondos que nosotros administramos, que es el régimen obligatorio de pensiones y el fondo voluntario, son fondos de capitalización individual. ¿Qué significa esto? Que cada aporte que Karina haga va a quedar registrado a nombre de Karina. Y cuando Karina llegue a su edad de pensión, están esos aportes más todos los rendimientos que generó. Y en función de eso va a tener su pensión. Actualmente, ¿cómo está el tema de los rendimientos? 2023 y 2024 han sido años realmente extraordinarios, ¿verdad? Con rendimientos que rondan los 2 dígitos, hablamos de por encima de 10% todos. Son rendimientos que están en función de lo que ha pasado en el mercado local con las tasas de interés y en el mercado internacional, que ha sido un buen año también. Entonces, han sido muy buenos rendimientos estos 2 últimos años, y para el próximo, pues no somos Nostradamus, pero esperamos un buen desempeño también. Don Maynor, con respecto al tema de las personas, ¿podrán cambiarse de operadora igual como funciona en este momento con esta reforma? Eso es una excelente pregunta. Ahí vamos a ir por partes. La libre transferencia está en la Ley de Protección al Trabajador, entonces esa se mantiene tal cual, ¿verdad? La superintendencia podrá regular la periodicidad con la que se haga. Ahorita está cada 6 meses, en algún momento estuvo cada mes, otro cada año. Eso se mantiene. Pero nace otra figura, y es la posibilidad de trasladarse entre cada uno de los cohortes o cada una de las series que se están abriendo. Okay. Entonces, pero solo una gradita. Entonces, si usted está en el fondo B y usted piensa, mira, yo quiero un poquito más de riesgo para mejorar mi rentabilidad, se puede pasar a la serie C. O usted es muy conservadora y usted dice, no, a mí no me gusta el riesgo, yo quiero todo más
sin tantos sustos y volatilidades, entonces se puede pasar a la serie A. En la serie A hay una condición. En la serie A van a haber dos grupos de personas. Los que ya están pensionados y los que están próximos a pensionarse, ¿verdad? Que nos falta entre 7 y 5 años, por ahí más o menos. Entonces, los que están pensionados no pueden cambiarse hacia un fondo más agresivo. O sea, no pueden pasarse a B. Pero los que están en el fondo A, pero están sin pensionarse, eso sí podrían cambiarse a la serie B, que es un poquito más agresiva y uno esperaría que tenga un poquito más de rendimiento. Con la normativa actual propuesta, ese cambio se puede hacer cada 5 años. Tal vez si explicamos para que a las personas le queden claro lo de los fondos A, B, C y D, para volverlos a reiterar ahora que usted está hablando de este cambio, para que quede más claro. Perfecto. El fondo A son los que nacieron de 1969 para atrás. El fondo B entre el 70 y el 79. Perdón que lo interrumpa. En el fondo A, entonces, para reiterar, están los que están pensionados y los que están próximos a pensionarse, que era lo que usted había explicado anteriormente. Efectivamente, ahí están. La superintendencia y el CONACYF establecieron incluir a estos dos grupos en uno solo por un motivo válido, que es a los que ya están pensionados, ellos ya no hacen aportes. Los que están próximos a pensionarse sí continúan haciendo aportes, entonces estos le generarán un flujo de efectivo a ese fondo que le va a permitir atender las necesidades que tenga. Por eso es que están juntos. Okay. Ahora sí, continuamos, perdón que lo interrumpiera. En el fondo B. El fondo B va del 70 al 79. El C del 80 al 89 y el D del 90 para acá. Ok. Entonces, las personas del fondo A son las que tienen limitaciones para trasladarse a otros fondos. Solo si están pensionados. Si todavía están en el proceso de acumulación, si son trabajadores activos, podrían bajar una gradita y quedarse en el fondo B. Ok. Ahora, las personas que están en el fondo D sí tienen la posibilidad de escalar o no, tienen que mantenerse ahí. Ellos también podrían subir una gradita a un portafolio un poquito menos agresivo, que llamamos nosotros, ¿verdad? Con menos volatilidades, y quedarse en el C. Okay. Ese portafolio D, ¿qué tan agresivo sería? La normativa no nos deja mucho margen, Karina. Actualmente la Ley de Protección al Trabajador establece un máximo de un 50% de inversiones en el mercado internacional. Entonces, no puede ser más agresivo que eso. ¿Y cuál es un problema que tenemos? Que el mercado de capitales, que es donde se negocian las acciones, aquí el mercado local es muy insípido. No hay tantas empresas vendiendo acciones de ellas mismas, entonces no tenemos acceso, las operadoras de pensiones, a aumentar ese porcentaje en renta variable que la normativa le llama títulos representativos de propiedad. Hay más, ¿verdad? Pueden ser fondos mutuos, ETFs en el mercado internacional, los fondos de inversión locales entran dentro de esa canasta, pero no tenemos mucho margen para hacerlo. Nosotros corrimos algunos escenarios donde si aumentamos a un 70% el mercado internacional, mejora un 20% la tasa de reemplazo. ¿Lo podemos hacer? No, con la normativa actual no se puede. Ahora bien, si bien es cierto, ¿cómo estar informados? Porque las personas tienen que estar bien informadas para saber si se mantienen en ese fondo o escalan a un fondo menos riesgoso. Sin embargo, en este momento incluso hay personas que no saben cómo está el rendimiento de su pensión, no saben el tema de la pensión. Ante esta situación, ¿qué recomiendan ustedes? Yo recomiendo
hacerlo en 2 pasos. Uno, toda la información está publicada en la página oficial de la Superintendencia de Pensiones de todas las operadoras. Usted puede ver cuál ha sido el rendimiento de esas operadoras en los últimos 3, 5 y 10 años. Puede ver cuál es la comisión que cobran las operadoras de pensiones y además puede ver el portafolio de inversiones. Ese portafolio está un poquito agregado y tal vez es un poquito muy técnica la información, pero sí vale la pena echarle un ojito y luego sentarse con algún asesor nuestro donde les expliquemos. Tenemos diferentes mecanismos como para que se contacten directamente con nosotros y así con todas las operadoras para explicarle qué es lo que más le conviene, ¿verdad? Cómo están los rendimientos. Sí es importante que los fondos de pensión debemos verlo como un producto de largo plazo. Entonces, ver el rendimiento de un mes o ver el rendimiento de una semana, pues le puede generar más estrés, más a una persona que tiene 20 años y le quedan 45 para pensionarse y esperemos que le queden como 25 años más después de pensionarse. No hace sentido que esté viendo eso todos los días. Lo puede hacer porque las herramientas existen, pero lo ideal es hacerse acompañar por los asesores nuestros para tener un panorama propio. En el caso también de los jóvenes, que son también personas que, como usted dice, están lejos a pensionarse, tal vez no se interesan por eso, pero cuando llegue la hora de la pensión, ahí sí se van a preocupar. Sí, vamos a ver, aquí tenemos que ver ese tema de una manera integral, y es diciéndole a la gente o a la gente joven qué es lo que espera. Nosotros estamos haciendo esta tarea desde los colegios, ¿verdad? Para contarles a ellos qué es lo que viene, a qué se van a enfrentar, pero ocupamos más asesoría de parte de los patronos, de parte de las instituciones de educación, de las mismas familias, que les empiecen a contar que los años pasan muy rápido y hay que tomar acciones de inmediato. Entonces, la decisión para tener un plan voluntario es hoy. Hay que, desde el día 1 que usted empieza a trabajar, ojalá que aporte el 10% de su salario. Está pasando de 0 a un salario, ¿verdad? Y si a ese si a ese salario le quita un 10%, pues no se va a notar y al final se va a ver la diferencia. Aquí entra en juego lo que nosotros llamamos, lo que se llama la tasa de interés compuesto, que es un término que se utiliza mucho en las pensiones. Y es un término muy sencillo, ¿verdad? Suena complejo, pero no. ¿Qué es el interés compuesto? Es los intereses que generan los intereses. Entonces, en un producto como el que administran las operadoras de pensiones, todos los meses se calculan los intereses sobre los intereses, los intereses sobre los intereses, y de esta manera, cuando llega la pensión, del 100% que tiene usted en el saldo, un 66, 67% corresponde a los rendimientos y un 33% a los aportes. Por eso es que es lo importante de iniciar cuanto antes, y para la gente joven, ojalá que desde el baby shower le abran su contrato voluntario y le va a resolver su vida. ¿Qué pasa con las personas que deciden cambiarse de operadora cuando estén ya implementándose estos fondos? Con la normativa actual, Karina, lo que se pretende es que usted, cuando hace la libre transferencia, a la operadora que llega, va a quedar en la cohorte que le toque. Y me explico. Resulta que usted, por la edad, está en la serie C. Y usted dice, bueno, ok, pero a mí no me gustaba la serie C. Yo quería un poco más, un portafolio más agresivo, y en operadora 1 usted se había decidido pasarse al D. Cuando aplica la libre transferencia y a la operadora a la que usted llega, le asignan la cohorte que le toca, que es la serie C. Y ahí tiene que esperarse de momento 5 años para poderse decidir cambiarse otra vez
a la D o pasar a la B o quedarse en la C. Hay que pensarlo bien entonces a la hora de tomar esa decisión de cambiarse de operadora. Hay que pensarlo, porque si a usted lo que le gusta es ese portafolio que es más agresivo o menos agresivo, tiene que tener muy claro que cuando se pase le va a tocar quedarse 5 años en la cohorte que le tocó o en la serie que le tocó. Este plazo está en revisión en la superintendencia. Había la posibilidad de cambiarlo a 1 año para pasarse de la corte, pero de momento con la normativa que tenemos actualmente y la que entra el 1 de abril del 2025, son 5 años de permanecer en esa serie. Ya a partir entonces del 1 de abril, ¿las personas van a recibir su notificación o cómo van a ser avisados en cuál fondo o cuál serie queda? Como es por edad, ¿verdad? Ya la gente debería saber en cuál fondo le toca. Efectivamente, nosotros el 31 de marzo vamos a correr un procesito donde liquidamos a todos los afiliados del ROP, del único ROP que tenemos, ¿verdad? El grandote, y lo vamos a pasar a las otras carteras. Entonces vamos a emitirle un estado de cuenta de aquí, de salida, y otro en la cohorte que le tocó. Entonces ya va a decir, yo estaba aquí en el ROP, me liquidaron 100 colones y entraron 100 colones a la serie D. Okay. Ahí ya tiene los 2 estados de cuenta para que pueda revisar. Para que las personas no se sorprendan a la hora que les llegue el estado de cuenta, sí, y vea que tiene muy poco. Que le llegue en 0. Bueno, estamos conversando con don Maynor Benavides con respecto al tema de los fondos generacionales que entrarán a regir a partir de abril. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más. Asiento Extra por Extra Radio. GrupoExtra.com. Grupo Extra, una expresión de libertad. Asiento Extra por Extra Radio. Muchísimas gracias por continuar con Asiento Extra. Hoy estamos conversando con respecto a los fondos generacionales que entran a regir a partir de este 1 de abril del próximo año. Y precisamente para conocer en qué consiste, está con nosotros el día de hoy don Maynor Benavides, gerente financiero y contralor del proyecto de fondos generacionales del Banco Nacional. Don Maynor, hablábamos al inicio de la importancia entonces de analizar muy bien cómo estamos, en qué fondo estamos y sobre todo la importancia de los jóvenes que estén informados. Sí, efectivamente. La clave es la información. Aquí tenemos que tener claro que tenemos que conocer de nuestras pensiones, del sistema de pensiones en Costa Rica, ¿verdad? Que son de 4 pilares, 2 de los cuales los administramos nosotros, las operadoras de pensiones. Está el régimen básico, ¿verdad? IBM o estos otros. Y el cuarto, que es un régimen no contributivo. Pero en los 2 que administramos las operadoras, hay oportunidad de gestionarlos. ¿Y a qué me refiero? Los jóvenes pueden hacer aportes en un fondo voluntario, ¿verdad? Que es muy importante, con todos los beneficios que tienen los aportes voluntarios. Tienen el beneficio de exención de impuestos sobre la renta hasta un 10% y sobre cargas sociales también en un 10%. Pero también esos trabajadores jóvenes, bueno, en realidad todos los trabajadores podemos hacer aportes extraordinarios al régimen obligatorio desde nuestro propio ahorro. Entonces, si nosotros estamos estableciendo una meta de pensión, podemos ir tomando acciones. ¿Qué es lo importante en este caso? Tenemos que definir nuestro plan de pensión. ¿Y por qué le referimos nosotros a un plan de pensión? Como todo plan, tiene una meta. Entonces, todas las personas tienen que definir cuál es la tasa de reemplazo que mencionábamos al inicio que quiere. Y es decir, qué porcentaje del salario quiere pensionarse. Y empezar a gestionarlo. Entonces, ahí va a ir
mes a mes, viendo cómo se va llenando ese ahorro para llegar al plan de pensión. Uno de los factores más importantes de ese monto acumulado son los rendimientos. Entonces, estar en un fondo con rendimientos muy conservadores, lo que va a generar es una pensión más baja, una tasa de reemplazo más baja, y probablemente no le va a alcanzar o va a tener que hacer mayores aportes al plan voluntario. Entonces, de cada salario ya no va a tener que destinar un 5%, sino que va a ser un 10% o un poco más. Entonces, lo ideal es ir respetando esas edades de cada cohorte. ¿Por qué? Porque cuando se es joven, como te decía, vamos a tener muchos años para recuperar esas volatilidades que se dieron, pero nos va a generar muchísimo más rentabilidad. Y se me olvidó comentarle al inicio, cuando le explicaba un poquito el resumen de los fondos generacionales, en qué consistía. Porque hay otros modelos en el mundo que se llaman los multifondos, que se parecen un poquito a lo que nosotros queremos hacer con fondos generacionales, pero tiene una gran diferencia. En los multifondos también se hacen las 4 cajitas, ¿verdad? Pero cuando usted llega a la edad de pasar de una cajita a la otra, lo liquidan y pasa a la otra cajita. Entonces ahí podría estar generando pérdidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ahí en ese momento no son, cuando usted retira el dinero, ya no son minusvalías o plusvalías, se convirtieron en pérdidas o ganancias. Con los fondos generacionales lo que hacemos, y le ponemos la analogía, hoy usted se sube en un bus como trabajador, como nuevo trabajador, y en ese bus usted va a seguir toda su vida laboral y su vida de pensionado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir ajustando las inversiones a la edad de la gente que va en ese bus. Entonces, si hoy la gente que se subió al bus D, que es la serie D, van a encontrar muchos títulos de acciones, fondos mutuos, ETFs, fondos de inversión e inversiones un poco más volátiles. Pero conforme va a ir avanzando y va a tener, deuda a largo plazo, va a tener inversiones en deuda fija a 30, 40 años. Conforme ese bus va avanzando y los que están dentro del bus se van envejeciendo, las inversiones cambian. Entonces ya no vamos a tener un 50% de inversiones en esos títulos representativos de propiedad, sino que va a bajar a un 20%. Y ya no vamos a tener inversiones en títulos a 40 años, sino que vamos a tener a 3 años o a 5 años. Eso hace que el rango en el que se muevan los rendimientos sea más estrecho. Entonces ya ahora va a moverse en un rango así chiquitito y no en un rango así grandote como era el que estaba al inicio de cuando se subió al bus el primer día. Ahora bien, hablar también de la importancia que usted mencionaba de hacer ese fondo de ahorro, porque muchas personas no piensan en el futuro y no hacen ese ahorro tampoco. ¿A partir de cuánto sería el monto para que las personas comiencen a hacer ese ahorro? Ese es el producto más noble que tenemos las operadoras de pensiones. Imagínese que se abre con 5,000 colones. O si lo quieren en dólares, sí, ya el monto es un poquito más grande porque son $50. Pero usted con 5,000 colones ya puede abrir su plan voluntario de pensiones. ¿Qué gana con esto? Un montón. O sea, usted empieza a meter esos 5, y ojalá que no sean 5, que sean más. Se le va a hacer un monto tal que en definitiva le va a permitir, como le decía, o tener una mejor tasa de reemplazo, o inclusive la gente joven ahora que dice, no, yo voy a trabajar y quiero pensionarme a los 40 o a los 50. Si ha generado un ahorro suficiente en el fondo voluntario, podría hacerlo. O sea, ya no puede ir a la caja y decir que me adelanten 15 años. No lo va a poder hacer, pero va a tener el ahorro
para decir si yo tengo ahorros suficientes para recibir una mensualidad igual al que tenía de mi salario por 15 años hasta que llegue mi edad de pensión. Es importantísimo, pero aquí mi consejo es acérquense a la operadora de pensiones, en conjunto le preparamos un plan y vemos el avance, y vemos cómo se va llenando ese objetivo de pensión para mejorar la edad de retiro. ¿Esos 5,000 son mensuales? Mensuales, sí. La normativa establece que para poder madurar un contrato voluntario se requieren 66 aportes y 66 meses de permanencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí hay un atenuante que es muy importante mencionar. Si usted acumula esos 66 meses y 66 aportaciones, pero no tiene 57 años, tiene que devolver los incentivos fiscales. Uno de los beneficios que tenía, tiene que devolverlo. Ya después de 57, todos los impuestos que no pagó y las cargas sociales que no pagó, ya no tiene que devolver nada. ¿Cómo está en este momento estos fondos de ahorro? ¿Las personas se están inclinando más o todavía hace falta hacer más conciencia para que lo analicen y puedan realizar esa inversión? Yo soy un defensor del fondo voluntario. Lastimosamente no estamos teniendo la respuesta todavía de la gente. Tenemos más de como 2 millones de trabajadores en el régimen obligatorio, y de eso como un 10% tiene un plan voluntario, y de ese plan voluntario hay como un 50% que hace aportes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es llegarles a ellos y darles, incentivarlos a seguir ahorrando, a explicarles por qué es tan importante el ahorro voluntario. Programas como este, en definitiva, yo espero que generen esa necesidad, ¿verdad? Y eso, con algunos impulsadores, podemos hacer que ese número se incremente. ¿Cuál es la edad promedio de las personas que están haciendo ese ahorro voluntario? Ahí tenemos de todo. Los fondos más grandes en voluntarios se llaman Fondo Voluntario A también, precisamente, y es donde está la gente que ya tiene 66 meses y 66 aportaciones o más, pero no lo retira, lo tiene ahí como un fondo de pensión. Ahí tenemos gente de todas las edades, ¿verdad? Desde 30 años hasta 80 o más. Y en los fondos B también tenemos todas las edades. Hay padres que desde que el primer día que nace el bebé le abren un contrato voluntario, ¿verdad? Entonces tenemos chiquitos de 0 años, ¿verdad? Con solo meses, lo que ocupamos es el número de cédula nada más. Y generalmente los trabajadores, como hasta los 65, siguen haciendo aportes en ese fondo. Este aporte se entrega, nada más para que también las personas lo tengan claro, se entrega una vez pensionado, se entrega el total o se va entregando por mes, o eso va a depender del gusto de cada trabajador. Efectivamente, eso depende del gusto. Si es un objetivo si él hizo ese ahorro, si esa persona hizo ese ahorro con un objetivo de pensión, es que al final de ese proceso adquiera algún plan de beneficios, ¿verdad? Para que recibir una mensualidad. Pero igual, si él quiere hacer el retiro en un solo tracto, lo puede hacer. A diferencia del régimen obligatorio de pensiones, en ese se pueden designar beneficiarios. Y en caso de que ese afiliado fallezca, se le entregan los fondos a la persona que él puso como beneficiaria. Tal vez, don Maynor, hablar un poquito también de cómo está el tema de las pensiones y en nuestro país, y estas pensiones complementarias, sobre todo tomando en consideración lo que hablamos al inicio, la tasa de natalidad de nuestro país que va bajando. Hay menos personas en este momento. Se habla también de que los sistemas de pensiones
están en riesgo, no podría haber, algunas personas se hablan incluso que algunos jóvenes no podrían recibir pensión si no se hacen reajustes. Ante toda esta situación, ¿qué decir? Vamos a ver, esos son regímenes de reparto, ¿verdad? Que era lo que le decía, como el IBM, que sin lugar a dudas viene haciendo una labor extraordinaria, ¿verdad? Para podernos mantener ese régimen tan importante, ¿verdad? Como es el primer pilar, a pesar de lo que usted menciona, ¿verdad? Que cada vez hay menos hijos, cada vez hay menos aportantes, hay mucha informalidad en el trabajo también, ¿verdad? Hay mucha gente que trabaja en el mercado informal, entonces no hace aportes. Sí, posiblemente haya que revisar esos regímenes, ¿verdad? Hacer ajustes estructurales. En algunos países ya vemos que la edad de pensión ha aumentado, que el porcentaje de cotización ha subido también. Entonces, son cambios que definitivamente hay que sentarse en una mesa a discutir si queremos continuar con ese formulario, con ese formidable producto que se creó hace muchos años, que es el IBM, y que ellos vienen haciendo, como decimos muy en tico, de tripas chorizo, ¿verdad? Para mantenerlo, y todos los días trabajan muy duro, pero sí, tenemos que sentarnos a valorar qué hay que hacer para que nuestras generaciones futuras puedan seguir teniendo el beneficio. Y de ahí la importancia de tener estos fondos de ahorro complementarios, sobre todo para complementar esa pensión que estaríamos recibiendo cuando ya nos toque jubilarnos. Sí, efectivamente. Yo lo que le digo a mi hijo, que está empezando en su vida laboral también, yo le digo, vea, usted asuma que tiene el ROP y tiene el voluntario. Todo lo que reciba del IBM ya va a ser ganancia. Entonces, usted preocúpese y hágase cargo de gestionar su pensión. Y lo del IBM, déjelo como un beneficio aparte. Que eso es lo que deberíamos de pensar todos. Efectivamente. Ya nos quedan muy poco, bueno, como 10 minutos nos quedan de programa, y me gustaría hacer nuevamente recapitular, don Maynor, para que quede claro entonces qué es lo que entra a regir a partir del 1 de abril. Sí, es lo que les decía, tenemos un gran ROP donde tenemos a todos los trabajadores, aquellos que tienen 18 años, a los que tenemos 65 y los que están pensionados. Todos estamos en la misma canasta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar ese gran ROP en 4, de acuerdo a la edad de nacimiento. ¿Cuál es el gran objetivo de eso? Asignar o gestionar los portafolios de una forma más acorde a la edad que tiene cada uno de las personas que van a estar dentro de ese grupo. Entonces, a los que ya estamos muy grandes y estamos pensionados, a un fondo más conservador, con menos volatilidad, y para los chiquillos que están en la serie D, es un fondo más agresivo, con más inversiones en títulos representativos de propiedad, ¿verdad? Acciones, fondos y demás, para que en ese periodo de acumulación de 30, 40, 50 años, acumulen un saldo mucho mayor y con eso tengan una mejor tasa de reemplazo. Sí, la preocupación que también hablábamos es que podrían darse pérdidas, sobre todo en este último grupo. Sí, eso es un tema bastante conversado, ¿verdad? Nosotros lo que registramos son minusvalías o plusvalías. ¿Qué es una minusvalía? Cuando el precio está en 100% y cae a 98%, eso es una minusvalía. ¿Y por qué lo llamamos minusvalía? Porque mientras usted no venda el título, es un registro contable. Si usted sale y vende el título, ahora sí, lo compró en 100 y lo vendió en 98, perdió 2. Ahí es una pérdida. Pero estas minusvalías con el tiempo se van recuperando. Y si tenés un horizonte de 65 años en el fondo, ¿cuál es el problema de que en un año eso se mueva un 10% para arriba o un 10% para abajo, si se va a recuperar con el tiempo?
Entonces sí, hay que acostumbrarse a esa volatilidad, pero no tenemos que satanizarla, es parte de la normalidad y está demostrado que siempre se recupera. Ok. Y también reiterar entonces que las personas pueden movilizarse o cambiarse al fondo dependiendo de la edad y qué tan grado también tienen de riesgo, quisieran tener o menor riesgo. Pueden subir o bajar una gradita, ¿verdad? Si está en el B, puede pasar al A o puede pasar al C, a excepción de los que están en el A pensionados. Si están en el A pensionados, no se pueden mover, no pueden bajar esa gradita, pero si están en el A, que no están pensionados, sí pueden bajar una gradita. Okay. Y si se pasan de operadoras, entonces tendrían que esperarse 5 años para poder hacer ese cambio de grada que dice usted. Sí, tiene que esperarse 5 años, porque cuando aplica la libre transferencia hacia otra operadora, se le asigna la serie que le toca. Entonces, si le tocaba la serie B, quedó en la serie B 5 años. ¿Qué se toma en cuenta para aprobar esta reforma, don Maynor? Esto es producto, o sea, tiene muchos años de estarse discutiendo, ¿verdad? En otras latitudes, como le decía, México pasó por una transición primero de multifondos, ahora a fondos generacionales. Nosotros nos estamos brincando la etapa de multifondos porque ya se generó bastante experiencia en otros mercados y consideramos que ya tenemos una madurez para hacer ese cambio hacia fondos generacionales. Y reiterar nada más para ir finalizando, entonces hacer ese llamado y sobre todo, ¿qué decirle a las personas ahora con este cambio? ¿Qué deben de tomar en cuenta? Que se informen, que se acerquen a sus operadoras de pensiones, que revisen qué es lo que más le conviene, cuáles son sus... Cada caso es diferente, Karina, entonces si tienen otros ingresos, si pueden hacer unos aportes. En definitiva, que hagan un plan de pensión. Y un plan, como decía antes, tiene que tener una meta. Esa meta es la tasa de reemplazo. Entonces, con el IBM, con el ROP y con el voluntario, usted define su plan de pensión y establece con cuánto quiere retirarse. Podría retirarse con una tasa de reemplazo inclusive superior a tu último salario. Y el tema de los rendimientos que usted también mencionaba, que ha venido mejorando significativamente. Los rendimientos han sido realmente extraordinarios en los últimos 2 años, han sido muy buenos, de 2 dígitos algunos, y entonces esto, sin lugar a duda, mejora el saldo que tenemos cada uno en nuestros fondos de pensión. ¿Qué decirles ya para finalizar, don Maynor, a las personas? Entonces, ¿qué información importante deben fijarse a partir del primero? Tienen que revisar, bueno, importantísimo que el saldo que sale de una cuenta entre a la otra, ¿verdad? Eso es básico, pero es importante. Luego, la conformación de la cartera y hacer un plan de pensión, que se acerquen a su operadora de pensiones y establezcan qué es lo que más le conviene, si le conviene estar en una u otra corte, con cuánto abren un plan voluntario de pensiones, y en suma de esas 3 cosas establecer el rumbo a seguir. Muy bien, muchísimas gracias, don Maynor Benavides, gerente financiero y contralor del proyecto de fondos generacionales del Banco Nacional, por ampliar y explicar en qué consiste esa reforma que entra a regir. Como usted decía también al inicio, es una de las reformas más importantes que ha tenido este régimen obligatorio de pensiones desde que se creó. Muchísimas gracias y entonces nada más que las personas estén informadas, saber que vienen 4 fondos generacionales dependiendo de la edad y también de la etapa de vida de los afiliados. A partir entonces del 1 de abril del 2025 comienzan ya a aplicar esta reforma y a partir un mes antes las operadoras ya van a estar liquidando, para reiterar nada más y tenerlo claro. El 31 de marzo. El 31 de marzo, un día antes, estarían liquidando, y que las personas entonces se fijen que esa liquidación entre al nuevo sistema, a la nueva reforma. Que el monto que sale sea el mismo que entra al otro lado, sí.
Okay. Bueno, muchísimas gracias, don Maynor, de verdad, por ampliar y tratar de explicar este tema que a veces las personas no le toman importancia, pero es la base para la pensión y el futuro que van a tener muchos adultos mayores. Muchas gracias, Karina, por el espacio. Muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en Asiento Extra. Les recuerdo que los esperamos mañana, si Dios lo permite, a partir de las 2 de la tarde con una nueva entrevista. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.